Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. ¿Alguna vez se han preguntado cómo podemos utilizar estos marcos flexibles? Estos marcos tienen la ventaja de cerrar a presión. Entonces, vamos a ver hoy el diseño de este bolso que está hecho justamente con estos marcos flexibles que nos permite, bueno, pues jugar un poquito con el diseño. Vamos a este trabajo. Veamos cómo se realizó. Empecemos. Para iniciar este proyecto vamos a tomar en cuenta las medidas de nuestro marco flexible. Estos marcos vienen en diferentes medidas. Traen un pequeño imán aquí en los costados, así que cuando lo cerramos, vean, hace un cierre hermético completamente. Este que compré tiene una medida de 21 centímetros, pero recuerden que vamos a considerar como hasta este tamaño, porque pues obviamente esta parte no la debemos considerar. Más o menos voy a considerar que son 19.5 centímetros lo que vamos a utilizar. Vamos a sacar dos piezas o una pieza que va a recubrir esto, y esto mide de ancho 1.5 centímetros. Vamos a aumentarle 1 centímetro en total, o sea, van a ser 2.5 centímetros para que pueda cubrir completamente el marco y que nos quede un espacio de costura. Entonces, esa pieza que hicimos o que vamos a hacer va a medir en total 19.5 centímetros. Vamos a anotarlo. Y de alto son 5 centímetros. 5 centímetros. Si nosotros doblamos a la mitad de esta pieza, vamos a verificar que queda perfectamente. Vamos a ver. Vamos a comprobar. Y vamos a cerrar la pieza para ver si queda muy bien. Recordemos que aquí estamos hablando de papel. El papel pues obviamente es más delgado y que depende del grosor del cuero o piel que vayamos a utilizar. Debemos a lo mejor aumentar un poquito más que sobre de este lado si es muy grueso nuestro cuero. Si es más o menos delgado, esta medida nos queda perfecto. Entonces, esta sería la primera pieza y a partir de esta pieza es donde vamos a sacar el bolso. El bolso lo podemos hacer de muchas formas. Podemos hacerlo con algunos dobleces para que quede redondeado. Yo voy a hacerlo, pensé hacerlo con una técnica donde utilicemos piezas laterales de este tipo y pongamos un marco. Este marco va a ser más o menos, ahorita primero veamos cómo queda esta pieza. Esta pieza tiene un alto total de 15 centímetros. O sea, este va a ser el alto que va a tener el bolso después de lo que veamos. Vean el alto que va a tener. La verdad es un buen tamaño. Esto, yo le puse un círculo. Hice un círculo de 9 centímetros de diámetro. De aquí a acá. Ese fue el diámetro que obtuve aquí. Y en la parte superior lo voy a dejar de 4 centímetros de ancho. Ok, entonces aquí en lo más ancho tiene 9 centímetros. Obviamente esta distancia son 4.5, que es el radio, 4 centímetros, y se hizo la unión. Entonces 15 centímetros de alto totalmente. Si nosotros tomamos todo el contorno, vamos a ver que tiene toda esta distancia, son 36 centímetros. Cada parte tiene 18 centímetros y 18 centímetros. Entonces ya sabemos que todo el contorno van a ser 36 centímetros lo que vamos a utilizar. Y vamos a considerar justamente primero el ancho
Este ancho lo vamos a considerar aquí, los 19.5 de los dos lados va a quedar. Vamos a considerar los 18 centímetros y los 18 centímetros. Recuerden que esto va a girar aquí a la mitad y después va a girar hacia acá. Son 18 centímetros de cada lado. O sea, si yo considero aquí así, son más o menos estos 18 centímetros que estoy considerando. El ancho total lo voy a considerar un poco más que los 19 centímetros para que no quede como una caja y que quede un poquito ampliado hacia abajo. Van a ser 23 centímetros. Estos son 23 centímetros. Aquí tenemos 18 centímetros. 18 centímetros. Hasta este punto y hasta este punto son los 36. Dejé un centímetro más para que cuando hagamos la costura tengamos como amplitud para sujetar bien esta pieza. Entonces dejé un centímetro de cada lado adicionales. Ahora, aquí yo hice una parte un poquito más recta, considerando de aquí a aquí más o menos, para que se mantenga alineado y después que se vaya reduciendo. Entonces aquí son 3 centímetros. 3 centímetros y a partir de esos 3 centímetros lo reduje a los este total de ancho es 20.5. Aumenté un centímetro para tener estos márgenes de doblez, estos pequeños excedentes de doblez, y que no afecten cuando nosotros tenemos aquí la pieza, que tengamos un margen de costura para esta pieza con esta pieza. Ok, para que tengamos un margen de costura. Entonces aumenté un centímetro. Entonces todo esto en la parte superior es 19.5, pero en esta parte son 20.5 centímetros. Entonces esta es la pieza del cuerpo, que va a quedar más o menos así. Más o menos así. Todavía vamos a tener que decidir si vamos a poner algún bolso en la parte exterior, en la parte interior. Todo ese diseño falta definirlo, pero ya tenemos nuestras piezas iniciales, ¿de acuerdo? Vamos a seguir haciendo este proyecto. Vamos a tener que escoger el cuero y empezar a recortar. Pues bien, ya tenemos estas piezas recortadas. Para que estas piezas queden bien y que no quedara la costura tan expuesta, decidí hacer un patrón adicional que va a ayudar a que se envuelva completamente esta pieza y pueda quedar empotrada dentro del cuero de la pieza principal. Esta pieza mide los 33 centímetros, que es este contorno. En la parte central mide 2 centímetros. Recordarán que habíamos dicho que íbamos a dejar 3 centímetros de cada lado. Igual de esta manera vamos a utilizar esos 3 centímetros y vamos a utilizar el mismo ángulo de esta pieza para esta pieza. Y nada más le voy a dar un centímetro hacia abajo para que tengamos opción de costura, ¿no? Y que nos quede muy bien. Entonces, cuando nosotros ya recortamos esta pieza y esta pieza en cuero, que ya la tenemos aquí, cuando nosotros la vamos a coser, lo que vamos a coser es de esta manera. Vamos a encontrarlas y vamos a ir haciendo la costura por todo el contorno para que nos quede de esta manera las piezas. Entonces estas van a ser las piezas laterales de nuestro bolso. También tenemos ya las piezas que son la pieza que va a envolver el cuero, que va a envolver, perdón, la parte de metal. Y lo que hice yo aquí es hacer una ranura, o sea, rebajé el cuero en la parte central para que cuando doble mucho más fácilmente. Yo probándolo con nuestra pieza, vean, aquí está nuestra pieza, verificando si queda bastante bien o no, sino para hacer otras piezas. Lo que se hace es justamente este envolvente.
A mi gusto quedó un buen espacio para la costura, o sea, va a quedar muy justita, sin embargo está bien. En este caso yo tomé un cuero de 1.2 milímetros, pero si ustedes ocupan uno más delgado, pues va a ser mucho más fácil. Pero si quieren tener un exceso adicional para tener una costura mucho más holgada, bueno, pueden agregárselo. Recuerden que lo hicimos de 5 centímetros de esto de ancho, pero podrían ponerle 5.5 para que quede un poquitito más amplio y se pueda hacer. Pero sin embargo, me parece que queda bastante bien esta pieza, e incluso cuando se abre queda bastante bien la cubierta. ¿De acuerdo? Obviamente esta va a ser una de las últimas piezas que voy a coser porque tienen que quedar pues con el cuero de la pieza principal aquí al centro, ¿no? Entonces, esta es la pieza que vamos a hacer. Yo decidí hacer las costuras con un peine de 4 milímetros. Ajá. Conté cuántos marcajes hice en cada pieza. Marco una, después marco la otra a partir del centro para que embonen perfectamente y es mucho más fácil coserlas. De hecho, no necesitan ni siquiera estar pegadas, o sea, no necesita pegarse estas piezas, porque siempre embonan perfectamente todas los orificios que se realizaron para la costura. En esta costura interior yo decidí utilizar un hilo de poliéster de 0.4 milímetros de espesor, 0.04, perdón, pero en la parte exterior, como quiero que quede mucho más vistoso, es posible que elija un hilo un poquito más grueso, a lo mejor de 0.6, para que sea como más notorio, ¿no? Entonces, al menos estas piezas ya las tenemos, que son las partes que va con el aro y las partes laterales. Y las partes laterales, y ahorita voy a hacer la costura de esta pieza para ya tener las dos piezas aquí. Lo único que me falta decidir es esta pieza, si utilizar el mismo cuero o utilizar un diseño. Entonces vamos a decidir cómo vamos a trabajar esta pieza, que si le voy a poner un bolso al frente, si no, si va a utilizar asas para colgarse, si vamos a hacer una sola, si va a ser de hombros, si va a ser crossbody, qué tipo de bolso voy a querer, y vamos a continuar con eso. Vamos a decidir qué opciones tenemos para esta pieza que se vea linda y bien diseñada. Pues vamos a eso. Pues bien, continuando con nuestro proyecto, ya tenemos nuestras dos piezas que van a cubrir nuestro marco flexible. Ya incluso les hice el borde. Vean, como era muy delgadito, nada más puse toconole y le pasé con el trapo y pasé el cautín caliente y ya quedaron sellados estos bordes. Ya quedó. Tenemos las dos piezas que van a ser nuestros laterales, ya están completamente cosidos. Vean, son nuestras partes laterales y ya está el cuerpo de nuestro bolso. En este caso me pareció que iba a quedar muy simple si lo ponía todo de este cuero café. Decidí ponerle este aditamento de un color más claro para que pudiera resaltar. Hice las costuras, quedaron así salteadas, y además agregué estos pequeños remaches. Son remaches de como piedritas para que se vean pues como algo que resalte, ¿no? El siguiente paso que vamos a hacer es el forro lo vamos a hacer aparte para nada más introducirlo cuando ya vamos a pegar el borde, y lo que sigue es empezar a coser esta parte con toda esta pieza. Entonces lo que yo voy a hacer, como es un poquito más complicado, voy a primero hacer toda el marcaje del contorno
para que hagamos toda la ranuración de costura. Primero voy a marcar a qué distancia lo vamos a hacer. Acuérdense que siempre hay que hacer este marcaje para que no nos vaya a quedar chueca la costura o mal puesta. Y lo voy a hacer a los 4 milímetros que lo estábamos haciendo desde un principio. Y en este caso yo estoy utilizando otro tipo de hilo. Este hilo es un poco más grueso, es de 8 milímetros. Es este hilo que ya está previamente encerado. Es el mismo que se usó en esta parte y que pues voy a seguirlo utilizando para esta pieza. Entonces vamos a hacer toda la costura. Aquí algo bien importante, checar dónde está la parte del medio. Yo ya la tengo marcada para saber cuántas orificios hay en el camino, o sea, de uno al otro, y que coincidan estos orificios con los que van a estar de aquí hasta el centro. De hecho, cuando empezamos a costurar, vamos a empezar a costurar desde la parte central hacia las orillas para asegurarnos que quede perfectamente equilibrado el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante este trabajo hacerlo con muchísima calma, paciencia. Yo sé que a veces uno se desespera. Si tú tienes máquina, bueno, pues hazlo a máquina. A mí me gusta costurar a mano para que quede pues más prolija el terminado y se vea más artesanal, pero esto es decisión de cada uno de ustedes, ¿no? Cómo lo van a hacer. Entonces, sigamos haciendo estos trabajos y vamos a tomar en cuenta para hacer el forro interior. Yo voy a tomar una tela de cartera, vamos a utilizar y para hacer el forro. No vamos a utilizar el lateral, sino que vamos a utilizar estas dos piezas y decidan si vamos a ponerle forros interiores. Ese cosido va a ser a máquina normal con tela tela de forro para que quede muy bien realizado. Vamos a hacer eso y continuamos. Ya para poder hacer el pegado de esto, lo que hago yo es meter en la parte central una aguja para asegurarme que es el centro tal cual de costura, o sea, no nada más el centro físico, sino que el centro de costura. Y previamente ya engomé estas piezas y vamos pegándolas con mucho cuidado. Con esta aguja garantizo que todos los orificios coincidan en todo el contorno. Ajá. Después, pues obviamente vamos a tomar nuestra pinza para ir haciendo el pegado. De todo el contorno. No se puede empezar a coser inmediatamente porque hay que esperar a que se pegue muy bien. Entonces lo vamos a costurar y también me estoy asegurando de que aquí coincidan perfectamente para que no tenga que hacer un rebaje y me vaya a quedar pues chueca, ¿no? La pieza. Vamos con la otra pieza. Y con la aguja, o también lo podemos hacer con esta pieza, nada más para asegurar que sea el orificio central, que es ahí está marcado, ahí está, perfecto. Entonces primero lo vamos a hacer que coincida y después vamos a ir pegando todo nuestro contorno con mucho cuidado,
que quede perfectamente alineado los bordes para no tener que hacer un rebajado y que nos cueste más trabajo hacer el borde. Aquí está de este lado. Vamos a hacer el otro. Si se pegó sin querer, lo que hacemos es pues obviamente despegarlo. La ventaja es que estos pegamentos pues tienen como cierto tiempo para poder rebajarlos. Ya quito esta pieza que me está estorbando. Aquí por ejemplo se me pasó un poquito de pegamento. Hay que quitarlo también. Podemos quitarlo ahorita o cuando acabe de secar. Recuerden que para eso se utiliza esta goma. Nada más te ayuda a pasarlo y quita automáticamente lo que es este pegamento, el de cromo, el plumón de magnesio, algunas pinturas. Si estás pintando, eso te sirve para quitarlo. Algunas manchitas que tenga el cuero, con ese mismo se va a quitar. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la estructura base de la bolsa. Así es como se vería la estructura básica de la bolsa. Voy a ir esperando a que esto seque. Mientras voy a ir preparando. Miren, aquí se me pegó, aquí se me hizo pegamento. Entonces nada más le paso esta goma y se quita. O sea, no se preocupen por los pegamentos que a veces se nos pasan. Entonces voy a ir preparando la parte del forro interno. Y cuando acabe de hacer eso, pues voy a empezar a costurar a mano todo el contorno y a ir preparando los bordes de este bolso para que quede muy bien. Recordarán que nosotros habíamos cortado aquí una pequeña muesca en la parte superior. Yo no la recorté hasta que vayamos a hacer nuestro pegado del marco. Hasta ese entonces voy a hacer el recorte. Y entonces ahorita ya tenemos la estructura base de nuestro bolso. La verdad me gusta, queda muy bien. Entonces hay que esperar a que seque, costurar y empezar a preparar el forro para después coser el marco flexible. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Pues bien, ya terminamos la costura lateral. Se costuró toda esta parte. Se puso esta argolla. Recuerden que esta pieza tengo un cortador de cuero para alisar estas piezas. Se le colocó ya lo que es el forro, todo el forro, y vamos a tener que costurar esta parte de aquí para que el forro no vaya a salirse, y esta parte de aquí. Es importante que yo ahorita hice un pegado parcial con un poco de pegamento Simón para que no se mueva el forro en lo que lo estamos cosiendo. Ahora esta pieza es muy difícil abrirla, vean, está muy dura. Entonces vamos a ponerle aquí en los costados estas pequeñas agarraderas para que nos sirvan de refuerzo para poder abrirlo más fácilmente. Esta agarradera yo también la corté con un unzuaje para que fuera más fácil estas piezas, y las voy a poner aquí. Posteriormente hay que empezar a coser. No vamos a coser la pieza con el arco adentro. Sería muy difícil costurar esto así, de esta manera. Se va a costurar solo la pieza. Y me van a preguntar, y bueno, ¿y cómo vamos a hacer para meter esta pieza? Bueno, alcanzarán ustedes a ver aquí arriba que tenemos estas piezas. Bueno, pues estas piezas en la parte de abajo no están remachadas. ¿Eso qué quiere decir? Que están todavía flojas. Si nosotros las empujamos, podemos sacarla. Vean, toda esta pieza se puede sacar completamente y se puede abrir.
De esta manera podemos meterlo cuando ya esté costurado esto, y para colocar otra vez la pieza, la recomendación es que no lo hagan con la pieza así cerrada, sino que la hagan con la pieza así abierta, para poder encontrar el punto medio donde se puede meter esta pieza. ¿De acuerdo? Entonces es importante que ustedes lo abran bien, lo angulen y entonces metan la pieza. Y entonces ya le den el remachado en la parte inferior como ustedes gusten. Vean. Vamos a angularlo bien para meterlo. Y entonces ya ustedes pueden remachar la parte inferior. Vean, lo estoy poniendo al revés. Lo voy a quitar porque lo puse mal. Pero bueno, se tiene que poner de esta manera y después ustedes ya pueden remachar esta parte de adentro cuando ya esté colocado. Ok, entonces yo tengo que quitar ahorita para ponerlo al revés. Entonces nuestro siguiente paso será hacer la costura de ambos remaches, pero previamente voy a pegar esta pieza. Esta pieza nada más la voy a remachar. Le voy a poner aquí unos pequeños remaches también en el tono. Le voy a dejar un poquitito abierta, no completamente pegada así, sino un poquitito con un pedacito de holgura para que puedas meter la mano, los dedos o lo que se necesite. Y vamos a calcular dónde tiene que ir este remache. Vamos a medirlo a la mitad primero y vamos a marcar la mitad de y vamos a marcar la mitad de para que nos quede bien colocado. Ok, entonces va a ir más o menos a esta altura con cierto ángulo, poquito, no mucho. Voy a marcar donde quedan para poder hacer las perforaciones. Yo calculo que con un número 2 o 3 es suficiente. Estos son del número 2. Voy a hacerlo con el número 2. Y lo mismo va a pasar en la otra pieza. ¿De acuerdo? Ok. Y tiene que ser opuesto, obviamente. Tenemos que ponerlo hacia el otro lado. Entonces vamos a ponerlo más o menos a esta altura. Vemos que estén bien colocados a esa altura. Más o menos tiene que estar aquí, a esta altura. Y a esta altura. Más o menos. Hacemos las perforaciones. Y vamos a colocar aquí mismo los remaches que vamos a buscar y vamos a colocarlos en estas piezas para que vean. Quedan un poquito levantadas para que podamos empezar a costurar. Después de haberlas colocado, empiezo la costura de cada una de las piezas. Vamos a hacer estos remaches y empezar la costura final. Pues bien, hemos terminado la costura, toda la costura superior de este bolso, y ya podemos utilizar estas manijas para ayudar a abrirlo. Nos ayuda como para dar fuerza y se cierra automáticamente. Tiene imanes en esta parte. Decidí que podemos poner un strap de metal, o podríamos poner un strap tipo de algodón. Es esa decisión de ustedes, cuáles creen que quedaría mucho mejor. Y pues bueno, con esto terminamos este proyecto. Espero lo puedan realizar. Acuérdense que este diseño ustedes pueden personalizarlo, pueden poner lo que más les parezca. Y me encantaron estas partes laterales, vean qué bien quedaron. Y bueno, ahorita
Nos quedó súper bien. Podemos hacerle algún borde bonito de color y con eso terminaríamos nuestro proyecto. Espero que les haya gustado, espero que lo repliquen y bueno, ustedes se hagan sus propios diseños y sus propios modelos. Que tengan muy buen día, acuérdense de suscribirse, denle like. Saludos a todos.